Yo creo que lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son tanto tiene mucho que ver con cómo reaccionan frente a las adversidades. La Ujú. gente quiere tener resultados extraordinarios, pero no son capaces de hacer cosas extraordinarias. Recuerdo que incluso en mis peores momentos de crisis económica, yo me aseguraba mucho de salir de mi casa muy bien presentada. O sea, la gente no tenía ni idea que no teníamos ni para el mercado. Yo salgo de la puerta y yo estoy regia. O sea, yo tengo un porte de éxito todo el tiempo. Ajá. O sea, lo que perciben los demás de mí tiene que ser, es que Caro es una mujer exitosa, ¿no? Y eso es lo que a veces le falta a la gente, prepararse. La gente quiere ir al cielo, pero no está dispuesta a morir, hay que hacer un sacrificio. Bienvenidos a toda nuestra audiencia y comunidad que se está conectando el día de hoy. Es un magnífico día y es un grato placer tener a toda nuestra comunidad que se está conectando en este momento. Su servidora, Caro Rodríguez, desde Costa Rica, les saludo. Qué gusto tenerles a todos por acá. Y bueno, hoy tenemos a una invitada sumamente especial. Ella es Carolina Ochoa, nada más y nada menos desde Colombia. Es una figura pública que está ahorita circulando en las redes sociales. Es una empresaria realmente viene a contarnos toda su trayectoria y entender cómo podemos escalar esos negocios internacionalmente. Y eso no es nada, que tiene una academia, que tiene una empresa en donde pueda hacer proyectos de desarrollo para inversionistas desde el extranjero. Entonces, Carolina, qué gusto, qué honor tenerte por acá. Cuéntanos, te hago el pase. Gracias, Carol, qué bonito estar en este espacio, qué bonito poder compartir contigo, con todos, todas las personas que nos están viendo. Claramente, eso es parte de lo que nos encanta hacer y es compartir información, es ayudar a otros por este camino hacia los bienes raíces y pues bueno, muy honrada de que me hayas invitado a este espacio. Ay, muchísimas gracias, Carolina, de verdad. Bueno, para mí es un honor y creo que para la comunidad también, porque como le decía, estamos, bueno, conectados. En este podcast Real Estate Sin Fronteras siempre se está conectando muchas personas de todos los países. Estamos con Intreazo. Intreazo es una institución que está certificando a los agentes para poder hacer negocios internacionales. Pero entonces cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, exactamente de qué parte de Colombia eres, si eres casada con hijos. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, te cuento así rápidamente, yo soy digo, de la ciudad más bonita de Colombia, se llama Bucaramanga, es una ciudad Wow. que amo. No vivo allí, vivo en Bogotá, vivo en la capital. Sin embargo, amo mi tierra, soy santandereana, siempre lo digo con mucho orgullo. Y pues bueno, soy mamá de tres hijos, Santiago, María José, Andrés Felipe. Soy de esas mamás que sacó adelante sus hijos adelante, que gracias a los bienes raíces encontró como ese vehículo para alcanzar libertad financiera de tiempo y de espacio. Y bueno, yo creo que eso ha sido lo más bonito de los bienes raíces. Llevo 13 años en la industria, yo soy abogada de profesión, soy abogada, pero en el camino me empecé a especializar en avalúos, en derecho inmobiliario, en gestión inmobiliaria. Tuve una inmobiliaria que administraba inmuebles por más de 10 años y en el año 2021, que pasa la pandemia, empieza toda la hora digital, yo empiezo a estudiar sobre el comportamiento del mercado, sobre la forma en que el comportamiento está adquiriendo hoy en día propiedades, cada vez se volvieron más obsoletos los modos tradicionales de captar propiedades, de captar propietarios, de venderle a inversionistas y me encuentro con todo el maravilloso mundo del marketing digital. Soy muy curiosa, entonces empecé a estudiar demasiado. Acaba de salir de una quiebra financiera de pospandemia y empecé a estudiar mucho. Sabía que si había un resultado que todavía no tenía era porque aún había algo que no conocía, que no sabía y decido empezar a estudiar. Eso me abre completamente las puertas porque yo estaba en mi ciudad, que era una ciudad muy pequeña, y empiezo a vender de manera internacional. Recuerdo que en mi primer webinar vendimos un proyecto en Orlando, Florida, 5 ventas en una noche. La mayoría de compradores eran peruanos. Yo no conocía ni Perú ni conocía Estados Unidos y estaba desde Colombia vendiendo propiedades por internet. Y eso hizo que yo le llamo siempre que hay un momento de despertar de conciencia
que es donde uno dice, gracias Dios por los momentos difíciles, porque si eso no hubiera sucedido, yo No no hubiera hubiera pasado. llegado hasta acá. Entonces, a veces tenemos cierta resistencia en momentos oscuros, pero es esa luz al final que llega mostrándonos que el camino era otro. Entonces me meto en el mundo digital, aprendo demasiado, soy muy pila para eso y empiezo a hacer algo que se llaman lanzamientos digitales y webinar, cuando en ese momento nadie lo estaba haciendo, muy pocos lo estaban haciendo. Entonces empiezo a explotar el mercado y empiezo a tener unos resultados maravillosos. Logramos en un año lo equivalente a 10 años de trabajo. Parecía una locura. Lográbamos facturar en una semana o a vender, mientras antes uno sufría vendiendo propiedades, lográbamos vender 4, 5, 7 propiedades. El mes pasado, por ejemplo, logramos 41 ventas en un solo mes. De hecho, fueron como en 15 Wow, días. Entonces, esto empezó a apasionarme y pero de eso es los un salto resultados, así. saltos cuánticos, digo yo, Ah, empezaron a buscarnos desarrolladores de diferentes países porque empieza a salir esa voz a voz, ese run run entre los mismos desarrolladores y constructores de quién les estaba vendiendo y empezamos nosotros a trabajar con diferentes desarrolladores y adicionalmente a ello, habían agentes inmobiliarios, realtor y broker que querían que les mostráramos cómo era el camino y ahí nace Inmo Academy, que es nuestra academia. Entonces teníamos nuestra empresa que promocionaba proyectos inmobiliarios netamente digital, que se llama Brick Capital, y en medio de ese camino nace entonces Inmo Academy, que de hecho es una empresa constituida en Estados Unidos, y empezamos a enseñarle a los agentes inmobiliarios cómo iniciar en este proceso y a los realtor y broker que ya estaban en el mercado, cómo poder acelerar sus resultados por medio de diferentes estrategias digitales. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió como en mi vida, que me hizo dar un salto cuántico, que me hizo posicionarme en el mercado como un referente en la industria y que además ha sido también el orgullo para mis hijos de, vivíamos anteriormente, aunque estábamos en un buen negocio, con ciertas limitaciones financieras de tiempo, de espacio, y ahora claro. alcanzar la libertad y darse una vida que de otra manera hubiera sido imposible. Oh, wow. Pero entonces, o sea, vino siendo una reestructuración, ¿verdad? Porque usted dice abogada, vivía en tal ciudad, se migró al otro, luego empezó con una empresa, empezó a descubrir el apasionante mundo de los bienes raíces. O sea, porque entonces, si no me equivoco, su especialización en abogacía no era nada referente a bienes raíces. No, aunque me servía mucho porque claramente yo Sí, manejaba arrendamientos. exacto. Ajá. Durante 10 años administraba propiedades inmobiliarias, tenía una inmobiliaria y me servía mucho para el tema de arrendamientos, me servía mucho además para el tema de comunicación, porque en el derecho va desarrollando uno esa habilidad de comunicación, entonces me sirvió muchísimo. Nunca litigué, pero estaba el tema de que ya sabía además cómo ponerme en esa posición de pensar como el otro, como la contraparte. Entonces, muchas cosas de mi carrera terminé poniéndolas acá. De hecho, hay un programa que yo tengo que es en cierres de negocios inmobiliarios y tiene mucho que ver con cómo persuadir al cliente y eso también lo vemos en derecho. Entonces, claro, me traigo todo ese conocimiento y toda esa experiencia para el mundo digital y lo que ocasionó fue resultados acelerados con ventas masivas. Por eso, pero qué interesante porque, claro, usted estaba, sus tres hijos, de su familia, estaba con el abogado, o sea, estaba en la formación de abogacía, sin embargo, pues dio un salto en bienes raíces, pero aún así tuvo que pasar por un proceso para poder llevar todo ese conocimiento, toda esa, o sea, ese cambio, esa reestructuración de una formación a otra para Ujú. poder llegar a este nivel. Y Sí, ahora entonces, claro, el proyecto grande de su empresa está expandido a nivel internacional, ¿cierto? así es. Ok, entonces, y ahora entonces tenés unas conexiones completamente porque si bien es cierto, nada grande, realmente empezamos ya, sino que tenemos que construirlo desde pasito a pasito y va a haber un punto que cuando uno es resistente en ese proceso, sí le va a llevar al siguiente nivel rápido, ¿cierto? Claro, Carol, todo es un proceso. Pero Sí, mira que hay algo muy importante.
Yo creo que lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son tanto tiene mucho que ver con cómo reaccionan frente a las adversidades. A Sí. mí a veces la gente me dice, Caro, es que la estoy pasando muy mal, es que las cosas no se están dando, es que me acabo de divorciar, es que se acaba de morir mi mamá, es que bueno, X, Y, Z. Y yo siempre le digo a la gente, sabes que mis mejores momentos siempre han sido posteriores a esos momentos oscuros del alma que llamo yo, en donde uno dice que no encuentra la salida y es Dios sacándolo de un lugar para ponerlo en otro. Entonces, como tú reacciones frente a lo que te sucede, marca la diferencia en tus resultados posteriores, en cómo va a ser tu vida de ahí en adelante. Entonces, yo recuerdo que aún en esos momentos oscuros, yo siempre le decía a Dios, yo sé que tú tienes un mejor plan para mí, ayúdame a pasar esto. Yo Ay, sé que estás haciendo algo grande, yo sé que estás formándome, yo sé que estás tocando mi corazón, yo sé que estás haciendo algo maravilloso, pero ayúdame a salir rápido de esto, porque me siento así, así, sola, fracasada, un montón de sentimientos, pero yo le decía, yo sé que eso es temporal. Entonces, si hay algo que yo creo que ha determinado que hayamos podido actuar y adaptarnos rápidamente, tiene que ver con eso, con entender que cada situación por la que pasemos, al final siempre tiene un propósito mayor al que nosotros podemos ver. así es, perfecto. Bueno, esto realmente hasta que me pone los ojos así como medios aguaditos, porque efectivamente yo creo que hay personas que a veces no entienden su situación y más que entender es decirte, Dios, ¿para qué es esto? Claro. ¿A qué, o sea, a qué me llevas? Si esto no funcionó, voy a entrar en el campo, ok, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿A quiénes tengo que buscar? Porque muchas personas le piden a Dios, pero a veces no hayan cómo recibir esa instrucción. Porque Dios no es que Dios mío te pido que me des en otro, no, sino que nosotros tenemos que saber qué herramientas, ideas, qué estrategias, instrucciones tenemos para buscar a quien nosotros necesitamos. Ahora, es interesante porque usted se presentó y dijo que también tenía proyectos a nivel internacional. ¿Cuáles son esos proyectos? O sea, ¿cómo usted de esa situación en la que estaba llevó a crecer de tal manera que ahora tiene el éxito que tiene y tiene sus empresas a nivel internacional? Bueno, lo primero que yo hice fue crear marca personal. Yo viví durante 10 años detrás de una marca corporativa y funcionaba muy bien, pero no es lo mismo poder conectar con las personas a través de lo que eres. Entonces, yo quiebro y yo empiezo a contarle a la gente qué era lo que me había pasado, cuáles habían sido los errores de la quiebra, malos manejos financieros, el no poder adaptarme rápidamente y tomar decisiones en medio de esa crisis que vivimos muchos en la pandemia. Adicionalmente a ello, la resistencia a soltar. Muchas Ujú. personas se quedan atascadas durante mucho tiempo, meses y años, en la misma situación por el miedo a soltar. Yo recuerdo, y hace poco le decía a alguien, una de las cosas más duras para mí fue cerrar mi empresa, fue entender que había quebrado, fue despedir empleados, fue liquidarlos, fue entregar la oficina que habíamos remodelado hermosísima, pero eso hacía parte del proceso y a mí me costaba soltar mucho. Entonces, lo primero, yo creo que entendí que necesitaba primero soltar completamente todo lo que ya no funcionaba, que uno se amarra porque uno siempre le tiene amor a sus proyectos, son como un hijo, y uno dice, no, es que esta es mi empresa, eso es lo que yo, no, había que hacer un alto en el camino, no funcionó y vamos a volver a empezar de cero. Después de eso, yo entendí que tenía que mostrarme tal cual como era, porque venía de una figura muy empresarial, venía bajo un concepto como yo soy Caro Ochoa y yo soy la empresaria, y empezar a hablar desde mi fragilidad, empezar a hablar desde mi historia, empezar a contarle a la gente cómo se siente el fracaso, porque además en medio de ese camino de fracaso empresarial, pasó algo muy interesante y era que yo ya era inversionista en bienes raíces y yo perdí mis inversiones en bienes raíces. Dejé de pagar las cuotas de los apartamentos sobre planos, dejé varias cosas ahí. Entonces no solamente era mi tema empresarial, sino mi tema como inversionista. Y empecé a hablar en redes sociales sobre, primero, lo que se siente sentirse fracasado, porque ese es el sentimiento que uno tiene, Sí, sí. y de cómo había perdido el dinero que había puesto en inversiones inmobiliarias, de cómo había fracasado mi empresa. Y empiezo yo a contarles esto
pero no desde el fracaso de víctima, de pobrecita yo, sino de cómo ciertas situaciones al final empiezan a impulsarme. Y eso hizo que se generara mucha empatía con las personas, porque era desnudarme completamente, mostrarme cómo era, contarles que yo también era una mamá tratando de sacar hijos adelante, que no sabía cómo hacer las cosas, que estaba empezando de menos cero porque tenía unas deudas impresionantes y de cómo a partir de ahí iba a empezar a hacer las cosas diferente. Entonces, cuando yo empiezo a contar en redes sociales parte de mi vida, parte de mi historia, de mi proceso de crecimiento, cuando empiezo a contarles además sobre mis conocimientos, sobre lo que sé en derecho, en administración de inmuebles, en temas legales, en temas tributarios, empezamos a tocar esos temas, se volvió muy bonito porque la gente necesitaba en ese momento escuchar sobre todo eso, sobre esa información y empieza cada vez a aumentar el número de seguidores. Eso hizo además que empezáramos a crear campañas publicitarias para diferentes países en Latinoamérica, que empezaron a verme en otros lados y que empezaron a llamarme además a dar conferencias, a recibir proyectos, personas queriendo trabajar conmigo. Nace la academia, que yo creo que es el proyecto más bonito que tengo, porque la promotora de inversiones que tenemos, es decir, ayudamos a desarrolladores a vender proyectos inmobiliarios, asesoramos inversionistas, es un proyecto pensado desde lo financiero. La academia es un proyecto pensado desde el propósito. ¿Cómo ayudo a otros que están pasando situaciones como las que yo ya viví ahora a que puedan construir libertad financiera como yo lo hice y cómo lo pueden hacer en tan corto tiempo? Porque fue Exacto, un fenómeno, porque básicamente en 2, 3 años, mientras antes nos facturábamos en el año $30.000, $40.000, pasamos a facturarnos en un año 580.000, $600.000 solamente en comisiones. Entonces terminó siendo muy bonito porque empiezo yo a conectar con la gente, empiezo a brindarle información y logramos esto. Entonces, lo primero es crear marca personal y la marca personal tiene que ver mucho con que puedas conectar con las personas desde lo que eres. Empezamos a posicionar mi nombre como una estrategia que además se volvió muy bonita porque había mucha gente con historias similares a las que yo tenía, con ese sentimiento de frustración, que había perdido sus inversiones, que no sabía qué hacer, que estaba endeudado y empezamos a conectar con ellos y se crea algo que se llama comunidad y es que empiezas a tener gente alrededor tuyo que te sigue por lo que eres. Entonces la comunidad es poderosísima, empezamos a tener comunidad tanto de inversionistas como de agentes inmobiliarios. Posteriormente a eso, empezamos a ir aumentando la presencia en redes sociales con inversión publicitaria. Eso hizo que claramente pues llegáramos a muchos más lugares, que pudiéramos posicionarnos mucho más rápido, pero empieza a haber un boom cuando yo decido además cambiar el modelo de negocio. Anteriormente dentro de la empresa, y eso lo hacen la mayoría de empresas inmobiliarias, toman una propiedad, la promocionan y su principal objetivo es vender el inmueble. Nosotros decidimos no vender propiedades, decidimos asesorar inversionistas y cambió por completo el modelo de negocio. Entonces, no solamente es publicar el inmueble, promocionarlo, sino que además le hablamos a la gente desde mi experiencia y de mi conocimiento, cuáles eran los indicadores de rentabilidad que debían conocer antes de hacer una inversión, qué errores debían evitar para que pudieran generar mayor rentabilidad, qué números tenían que analizar, cuál era el estudio antes de comprar un proyecto inmobiliario, cuánto flujo de caja necesitaban antes de comprometerse y empezamos a hablar sobre estos temas y rápidamente empezamos a ofrecer asesorías de inversión. Entonces, más allá de vender propiedades, cada vez que llegaba un cliente a nosotros, nosotros empezábamos a asesorarlo, descubriendo en qué había invertido, cuál era la rentabilidad de las inversiones que tenía actualmente, qué quería ganar, si te quería ganancias de capital o rentabilidad. Empezamos a estudiar más a fondo desde la necesidad del cliente, qué era lo que quería y qué era lo que más le convenía. Entonces empezamos a crear portafolios de inversiones para nuestros clientes, empezamos a asesorarlos y hoy en día nuestro negocio no se centra en vender propiedades, sino en captar y asesorar clientes potenciales para que tomen decisiones inteligentes de inversión. Y eso hizo todavía que pudiéramos avanzar sí, mucho más, porque no es lo mismo claro. que tú le digas a un inversionista, Carol, mira, te voy a vender, tengo este proyecto para ofrecerte, a que yo le diga a un inversionista, Carol,
Antes de ofrecerte cualquier proyecto, yo quiero que tú y yo nos sentemos, validemos si ya has invertido, qué tipos de inversiones has hecho, cuánto están generando de rentabilidad esas inversiones. Capaz y tus inversiones pueden ser mejor incluso que la que yo puedo ofrecerte, pero lo que quiero es que nos sentemos a validar si en realidad lo que yo tengo dentro de mi portafolio te sirve. Si estás buscando ganancias de capital, si estás buscando ingresos pasivos, si estás buscando valorización. Quiero saber exactamente qué es lo que estás buscando, cuál es el objetivo de esta inversión para poder asesorarte. Tenemos una amplia gama de inmuebles en diferentes lugares, en Panamá, República Dominicana, Colombia, pero más allá del proyecto inmobiliario, quiero encontrar qué es lo que más se ajusta a lo que necesitas. Cambiamos la conversación, le sale completamente gratuito a nuestro cliente inversionista y el cliente dice, claro, más que me vendas, yo prefiero que tú me asesores. No me vale nada además. A ti como inversionista, como comprador, no te vale absolutamente nada y te sientas una hora conmigo o con parte de mi equipo a hacer ese análisis de inversión y a identificar si has tomado buenas decisiones o no de inversión y cuál es la que más se ajusta a este momento de tu vida. Wow, lo que pasa, o sea, usted hizo un cambio que realmente más que vender una propiedad, usted se enfocó en el nicho de inversionistas. Así es. Entonces, al final usted creció abismalmente, o sea, significativamente, y entonces usted se dio a la tarea de expandirse a nivel internacional, pero ¿cómo fue esa forma de hacerlo a nivel internacional? O sea, ¿cuál país primero y segundo y demás? Según entiendo, usted lo que vende son preconstrucciones. Así es. Ok, a inversionistas. Entonces, que lleguen inversionistas, pero también hay personas que quieren, digamos, un patrimonio para poder construir, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Empezamos con Entonces, pauta publicitaria, contenido de valor. ah, Entonces, no ofrecimos directamente a nuestros clientes la asesoría, o sea, es decir, no sí. hay anuncios que digan te asesoramos para que puedas invertir en el mejor lugar, sino Ujú. que le decíamos a las personas cosas como, ¿te imaginas invertir en un destino donde no tengas que pagar impuestos? Parece una locura, pero es completamente cierto. No por nada la mayoría de inversionistas hoy en día están poniendo los ojos en Punta Cana. No solamente porque tiene una exención de impuestos hasta por 15 años, sino además porque tiene una tasa de ocupación superior al 82% sostenida. El último año recibió más de 11 millones de visitantes, pero eso no es nada. Es un país con gran proyección de crecimiento y valorización que permite que tus inversiones inmobiliarias realmente generen alta rentabilidad. Si estás pensando en invertir, en dolarizar tu patrimonio y en generar altas rentabilidades mediante un modelo de negocio de rentas cortas que te garantice rentabilidades superiores al 8%, puedes agendar una asesoría ahora mismo conmigo, con uno de nuestros líderes de inversión, para que podamos evaluar cuál es el proyecto que más se ajusta a tus necesidades. Entonces, cambia por completo Claro, es que mi vea la modelo. persuasión como usted le está diciendo. O sea, usted de una vez le está dando de alguna manera la solución y le está dando la respuesta y la rentabilidad. Entonces, cuando usted empieza así a vender ese mensaje, automáticamente más de uno se hace una imaginación que uno dice, claro, yo en República Dominicana, un país, tanta rentabilidad, frente al mar, esto, lo otro. Claro, entonces, aún así, entonces se expande. Ahora, cuando usted empezó a replicar, imagino yo que usted empezó primeramente en Colombia, ¿verdad? No, nosotros decidimos escoger diferentes países que ya estaban viendo dentro del proceso que se hace para lograr vender propiedades, por ejemplo, de manera masiva y lograr esto. Se vive en diferentes etapas. La primera de ellas era una etapa solamente de contenido de valor, donde tú empiezas a hablar cosas realmente importantes para el cliente, no para la empresa. A la empresa no le interesa saber quién eres tú ni quién es la empresa. A los clientes no les interesa saber quién eres tú ni quién es la empresa, sino cómo lo que nosotros hacemos puede ayudarles. Entonces empezamos a generar mucho contenido de valor, empezamos a crear ebooks, a tener nuestro canal de YouTube donde les hablábamos sobre las 10 cosas que tenían que tener en cuenta antes de invertir fuera de su país, cómo se hace una debida diligencia, el due diligence, que se le hace tanto al proyecto inmobiliario como al desarrollador, y empezamos a generar este contenido. Esta etapa, esta primera etapa, la inicial, que se llama etapa de creación de audiencias, Ujú, lo que busca es identificar, gracias al algoritmo que tiene Meta, qué tipo de público está más interesado en el contenido que yo genero. Entonces, en esa primera etapa hay campañas abiertas en donde yo le doy la autonomía a Meta o a Facebook
de que vaya buscando ese público que en realidad puede estar interesado en lo que yo quiero. Después de eso se me arroja una data y esa data me dice, tienes el 40% de tus seguidores o Ajá. de las personas que ven tus videos en Colombia, tienes un 20% en Panamá, tienes un 5% en Estados Unidos, tienes otro 10% en Perú, en República Dominicana, en diferentes lugares, y empezamos a crear estrategias para ellos. Ok, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en Ecuador, que hace que la gente pueda estar interesada en invertir en Panamá o en invertir en República Dominicana? Tiene un problema social en el hijo de madre. Ok, entonces vamos a hablar sobre eso. Hay que empezar a mover el dinero antes de que pase algo peor. ¿Qué está pasando en Colombia? Van a haber elecciones. Ok, la gente empieza con incertidumbre política, social y económica además. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje para esa gente que está en esa comunicación consigo misma de qué puede pasar en el país? Entonces empezamos a crear mensajes específicamente para esos públicos y se siente muy personalizado y volvemos al mismo ejemplo. No es lo mismo que tú hables de compren el mejor proyecto con la mejor vista, 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina integral, los mejores acabados con la vista al infinito. O sea, tú le puedes decir al cliente lo que quieras. Y pareciera que es llamativo y algunas publicaciones funcionan así. Muy diferente que tú le digas al cliente, sabemos perfectamente que existe mucha incertidumbre en épocas de elecciones, pero la buena noticia es que aún en los momentos malos, en donde todo el mundo piensa que algo terrible va a pasar, siempre hay una oportunidad. Y la gran oportunidad es que puedas diversificar tu patrimonio, que puedas empezar a generar renta en dólares aún estando en Colombia, que no necesites ni siquiera visa de inversión para poder llevar tu capital hacia otro país que te genera mayor rentabilidad. Entonces empezamos a cambiar la comunicación para ir a la segunda fase, que es la fase de captación. Y en esa fase de captación es, ¿qué le ofrezco yo a mi cliente? Un webinar, una asesoría de inversión, que vaya y mire un video, un BCL, para que el cliente vaya y se llene de más información. Mira que ahí no le hemos vendido todavía nada. El cliente se va a una landing page, que es una página de aterrizaje, Un y funnel, ajá. el cliente lo que hace es encontrar todavía más contenido. So, Entonces, ¿por qué es importante en épocas de incertidumbre social, política y económica diversificar patrimonio? ¿Por qué es tan importante generar renta en dólares? Porque es importante, adicionalmente, que yo siempre tenga un plan B para mis inversiones. Porque, y empezamos a hablar sobre el histórico, qué ha pasado en otros países como Chile, como Argentina, como Colombia, que han hecho que realmente tengamos que tomar decisiones de sacar capital y ponerlo en otros lados mientras se estabilizan ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la caída del dólar? Y empezamos a brindarle esta información al cliente. Creamos webinars donde les enseñamos a nuestros inversionistas a hacer cálculos de retorno de inversión. Yo les doy fórmulas, les doy calculadoras, les muestro cómo. Yo les digo, incluso en vivo y en directo, les digo, vamos a hacer un ejercicio de cuánto les está generando sus propiedades. Alguien que ponga en el chat de cuál es el valor de la casa, cuánto está recibiendo mensualmente de renta y empezamos a sacar rentabilidades. Entonces, en vivo y en directo, el mismo cliente dice como, Caro, tengo una propiedad de $200.000 que me genera $800 de renta. Ok, vamos a sacar esa rentabilidad. Vamos a suponer que le genere un 4 un 5%. Y yo misma en vivo, en directo, le digo al cliente, ¿qué pensarías si yo te dijera que con ese mismo capital que tienes, con ese mismo dinero que tienes, reinvirtiéndolo, empezar. reubicándolo en otro destino, tú no puedes recibir $800, sino $2.000? La misma cantidad de dinero tú la pones en un lugar mucho más seguro, mucho más rentable, sigue siendo el mismo vehículo de inversión que son bienes raíces, que son el vehículo más seguro de inversión, pero vas a recibir el doble o el triple. ¿Qué pensarías? Porque al final las cosas no se tratan de dinero, no es cuánto dinero vas a ganar, es en cuánto tiempo. No es lo mismo que tú te ganes $200.000 en un año a que te los ganes en una semana. ¿Me hago entender? Entonces empezamos a Claro mostrar que a la sí. gente cómo en realidad puede maximizar eso que ya tiene. El llamado a la acción es muy claro, no es cómprame este proyecto, es agenda tu asesoría de inversión para que nosotros podamos ayudarte a tomar una decisión inteligente de compra. En esa fase de captación viene después una tercera fase que es la fase de calentamiento y es brindarle información al cliente que pueda reafirmar su decisión de invertir. Entonces, ¿qué le hablamos? Le hablamos sobre inflación, sobre noticias inmobiliarias, hay una secuencia de correos electrónicos y de información por WhatsApp,
en donde lo que hacemos es reafirmar su intención de compra. ¿Y cómo se reafirma? Dándole todavía más información de valor para que el cliente en realidad diga, eso es lo que yo estoy necesitando. Es que es cierto, le hacemos comparativos, cuánto estás pagando en Estados Unidos en impuestos en 15 años, cuánto te vas a ahorrar en República Dominicana, piensa en una residencia en Panamá y empezamos a hablarle sobre todos los beneficios que puede tener y vamos reafirmando. Es una estrategia de comunicación muy buena. Después viene la fase de compra, donde el cliente siente mucha seguridad. De hecho, ya hemos hecho como el trabajo de 2 meses de irle brindando información. Tenemos muy claro el listado de objeciones, por ejemplo, que un cliente pudiera tener a la hora de invertir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando el cliente llega a nosotros, a esa reunión de inversiones, a esa asesoría personalizada, el cliente ya tiene un nivel de conciencia superior, porque ya lo hemos venido alimentando durante 2, 3 meses de información que vaya reafirmando esa decisión y que lo haga con total tranquilidad, Exacto. porque el cliente llega, el inversionista llega y tiene muchos miedos y quiere mirar aquí, quiere mirar allá, busca un montón de asesores que traten de entender lo que él necesita y siempre está la expectativa de cuál va a ser la mejor decisión. Y lo que nosotros buscamos con esto es que el cliente esté tan tranquilo de haber tomado la mejor decisión, de poderlo asesorar, de que en realidad se sienta haciendo un buen negocio. Y eso es lo que cambia completamente. Y posteriormente pues viene la fase de fidelización, que es la que se olvidan además todos los realtors. Entonces yo estoy en este momento en Punta Cana. Yo hago recorrido por avances de obra y hago Ujú. video de los avances de obra para enviárselo a mis clientes. Cada vez que yo voy a Panamá, yo paso por el proyecto, le hago el videito a mi cliente y le digo a mi cliente, oye, mira, acá, ya sé que tú no puedes venir hasta acá en este momento, pero quiero contarte que yo sí vine a Panamá y así es como va el proyecto en el que invertiste. Este es el avance de obra, ya está todo el pilotaje, ya está toda la estructura y cada vez lo voy haciendo. Esto hace además que esos clientes se sientan con total tranquilidad de que yo estoy pendiente de sus inversiones. Yo conozco los destinos donde mis clientes invierten. No es como de que ya, eso al principio claramente no fue así, pero hoy en día, gracias al músculo financiero que tenemos, hoy en día a mí me van a entregar un nuevo proyecto. Te pongo como ejemplo, sale un lanzamiento, una nueva fase de un proyecto aquí en Punta Cana que se llama River Island y yo me vine para Punta Cana a ver el avance de obra del proyecto que ya estaba, a ver dónde iba a quedar la nueva fase, a analizar absolutamente todo, hacer la debida diligencia. ¿Para qué? Para que los inversionistas estén tranquilos. Entonces, si aparte tú eres coherente y le muestras a tu cliente, mira, es que yo además estuve en el lugar, o sea, eso no es un montaje, ni me mandaron un video desde allá, es que yo estuve en el lugar, quiero mostrarte fotos mías allá, quiero, mira, este video precisamente lo hice allá, así es el avance de obra, esto fue en tal fecha, si lo tengo en mi oficina, yo le muestro hasta la fecha en la que se grabó, le digo, mira, esta es la fecha en la que estuve en Punta Cana. Lo puedes validar en mis redes sociales, puedes hacer puedes igual incluso revisar la fecha del celular. O sea, eso es lo que está pasando. Tú le generas esa tranquilidad al cliente. Eso lo que hace es que tus clientes se vuelvan embajadores de la marca. Exacto. Entonces, eso es fabuloso porque eso es publicidad gratuita. Exacto. Exacto, sí, sí, sí. No, pero qué interesante todo el recorrido que usted hace porque al final es correcto, es una necesidad todo este proceso. Hay personas que no quieren pasar eso. Hay personas que dicen, no, pero es que ¿cómo hago yo para que una propiedad se me venda? Y eso, que realmente usted, por ejemplo, va más allá, porque entonces usted construye. Usted está arrojando a un mercado internacional, está en constante evolución, investigando cómo está el mercado, qué es lo que se viene, qué es lo que hay fuerte para que realmente poderle ayudar a ese cliente que más bien mueva su dinero, que no lo deje estancado, porque precisamente es eso. Ahora, hay muchos, como usted decía, hay muchos clientes que vienen con muchas objeciones. ¿Por qué? Porque hoy en día se está dando mucho el tema de las estafas. Ujú. Entonces, a nivel internacional ya no es, o sea, la forma de vender ya no es como antes de pandemia, como usualmente se vendían. Yo iba localmente con un rótulo y yo vendía. Ahora, usted misma ha experimentado la transformación que todo este sistema te ha llevado. Entonces, usted me,
Usted también decía de que ustedes empiezan con un proceso, como dice uno, a hacer marketing en frío, Claro, marketing en... Después se va llega un proceso, calentando la audiencia. va calentando a la audiencia y al final usted se va dando cuenta qué es lo que necesita esa audiencia, ¿ok? Ujú. Entonces, hoy en día muchas personas no entienden que nosotros estamos a favor y trabajando por las necesidades de los clientes, sino que solamente dicen, no, necesito vender porque este dinero necesito ya, porque eso es lo que necesito y ya, sino que va más allá. Todo el proceso que usted ha llevado a cabo, investigar los mercados de Chile, de República Dominicana, de Miami, porque todos son mercados diferentes. Ahora, cuando usted empezó a hacer ese lanzamiento en frío, usted misma decía 2 meses más o menos llevar todo ese proceso. ¿En cuánto tiempo usted empezó así toda su trayectoria para poder escalar en todos los demás países? Yo llevo aproximadamente 3 años y medio, 4 años en este proceso desde el 2021. Ok, Sin embargo, empecé a tener resultados mes y medio después de haber iniciado. Obviamente requirió un esfuerzo de mi parte porque no tenía todo el conocimiento. Entonces, cada vez que quiero enseñar algo, que quiero aplicar algo, soy muy ñoña estudiando. ujú, Entonces, nada, me dediqué a especializarme en temas de inversiones inmobiliarias. Recuerdo además haber contratado a alguien que llegara hasta mi ciudad incluso a explicarme muy bien, porque sí. yo con temas de finanzas, de matemáticas, no soy tan buena. Soy muy buena generando dinero y gastando, pero ese tema de control de dinero no Sí. era tan claro para mí en ese momento. Nunca tuve conocimiento ni educación financiera. Y entonces contraté a alguien para que me explicara, literal, como la cartilla de Coquito de los niños, cómo se hacía cada uno de los análisis de inversión. Ya. Me preparé mucho y eso es lo que a veces le falta a la gente, prepararse. La gente quiere ir al cielo, pero no está dispuesta a morir, hay que hacer un sacrificio. Tocaste un Entonces, punto mira, sumamente yo le digo a la gente a veces me dice, Caro, ¿cómo hago para tener resultados acelerados? Es que tú esto, tengo que esperar esos 3, 4 años. Y yo le decía, no, es que yo empecé a tener resultados muy rápidamente. Claro, me acostaba a las 2 de la mañana. Recuerdo que en el 2021 me operaron de unos inicios de cáncer de cuello uterino y yo salí de cirugía el otro día, estaba con mi computadora en la cama trabajando, estaba haciendo, o sea, básicamente yo estoy todo el tiempo en función de mi negocio, porque tengo muy claro hacia dónde quiero ir. Para mí, libertad financiera, yo a los 50 años, yo tomé la decisión de no tener que depender activamente de lo que yo pudiera hacer. Es decir, que mi negocio pudiera generar una fuente de ingresos, que mis inversiones me pudieran generar a mí la renta para vivir como me gusta vivir. Entonces, en base a ese enfoque, yo siempre me hago la pregunta, ¿esto me acerca o me aleja a mi objetivo? Si me acerca, lo hago. Si me aleja, lo siento, lo dejo no pasar. sé. Exacto. Entonces, claro, eso hacía que trasnochara, que y los primeros años fueron muy, muy, muy tremendos en intensidad de trabajo. Hoy en día yo tengo la tranquilidad ya de viajar, está funcionando todo, de vender, y yo estoy acá en Punta Cana haciendo recorridos, estoy haciendo un tour inversionista y un tour inmobiliario, y yo sigo y el negocio funciona, ¿cierto? Pero al principio fue de mucho enfoque, y es decir, no voy a rumbear, no voy a salir a este paseo, no voy a hacer esto porque mi prioridad es el negocio. Hoy en día ya paseamos y podemos facturar desde donde sea, pero en su momento no fue así. Entonces sí es muy importante ese enfoque. Hacía lo que tuviera que hacer. Entonces, cada vez que yo veía a alguien con éxito, yo le preguntaba, ¿qué te trajo a este éxito? Hice esto, esto y esto y esto. Es un atajo. Ok, yo entonces voy a hacer lo mismo. Aprendí que tenía que rodearme de las personas correctas. Yo corté vínculos familiares y de amigos y lo sigo haciendo todo el tiempo. Si tú eres alguien que no me suma, yo te agradezco, muy bonita tu compañía y todo, pero pues no me interesa estar a tu lado, porque yo estoy en una etapa en mi vida donde yo busco crecer. Exacto. Si tú no me sumas, me restas. Ajá. Yo saludo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, pero no a todo el mundo tengo cerca, no escucho. Exacto. Yo escucho a personas que tienen mejores resultados que yo. Entonces soy muy, muy exigente con eso, conmigo misma, de qué tengo que hacer para lograr el objetivo que tengo.
y hay que hacer lo que haya que hacer mientras sea moral y ético, ¿no? Y legal, pero siempre es muy enfocado en eso. Entonces la gente quiere saltarse ese proceso. La Ujú. gente quiere tener resultados extraordinarios, pero no son capaces de hacer cosas extraordinarias. La gente cree que trabajando para emprender, ¿no? Que trabajando 8 horas, 6 horas, que manejando su tiempo libre, de pronto van a tener resultados y no. Si tú quieres resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias. Entonces yo a veces le digo la gente dice, Caro, ¿cómo hago para tener, para venderme esas 40 propiedades que tú te vendes en un mes, esas 27 propiedades que te vendes en un lanzamiento? Yo le digo, eso es extraordinario, ¿cierto? Y la gente me dice, sí, ok, tienes que empezar a hacer cosas extraordinarias. Si haces lo que hace el montón, nunca vas a tener estos resultados. Hay que salirse del montón. Y suena feo, Carol, pero uno tiene que salirse del montón para poder crecer, Pero porque es a que eso veces se el mismo llama ser, entorno exacto, no lo deja ajá, crecer. eso se llama diferenciarse, eso se Total. llama el aporte de valor, porque hoy en día hay muchas personas que quieren vender propiedades, que quieren entrar en el nicho. Y usted es conocedora de eso, tiene su trayectoria de años y sabe que realmente hay mucho, o sea, hay mucho en el nicho de bienes raíces, Ujú. mucho, pero mucho. Entonces, ¿en qué te estás especializando? Y ¿Verdad? ese es un Yo error que creo que cometen muchos asesores, que quieren abarcar todo y al final no saben de nada ni se especializan en nada. te Y quieren comer el mundo, en otras palabras. yo le pongo mucho, porque a veces incluso hay propietarios que dicen, "Oh, es que a mí me cobran más poquito, es que yo le puedo bajar la comisión al asesor inmobiliario, es que muchas cosas así". Y yo siempre le digo a mis clientes, a veces, yo les digo, y a veces son mujeres o hombres, yo les digo, si tú quisieras operarte, vamos a suponer que entre tus planes está, en Colombia decimos como enchularte, ¿cierto? Ponerte bonita, hacerte lipo con senos, con cola. ¿Tú qué buscas? ¿Tú buscas un médico general o buscas un médico cirujano? Además que tenga comprobada experiencia y que, ¿quién te gustaría que te operara? No para cuánto te alcanza, ¿quién te gustaría que te operara? No, claro, el médico que ya tiene historial, que ya en sus redes sociales sus operaciones son divinas, es el que yo quiero que me ponga los senos en mi lugar. Ah, ok, es que se cuesta más, porque es especializado. Si tú tienes un problema legal, un chicharrón jurídico, legal, penal, tú a la fuera de la URI, de la estación de policía, tú encuentras un montón de abogados allá que te cobran lo más barato por medio representarte. Pero si el chicharrón es grande, el problema es grande, tú vas a querer que sea el mejor abogado especializado penalista. Lo mismo pasa en bienes raíces. Ujú, Haz que has tomado decisiones que no se ajustan a lo que tú quieres en inversiones. ¿De exacto, quién buscaste ayuda? ujú, Es que es lo mismo. Ahora, y yo le digo a la gente, si uno para operarse hasta la nariz busca a alguien que ya lo haya hecho y que sea especializado en eso, ahora cuánto más poner el patrimonio de toda la vida. Pues es que también debería buscar un especialista que sepa perfectamente, que además haya invertido y que sepa hacia dónde dirigir el capital. Entonces, eso le falta mucho a la gente, que a veces por ahorrarse unos pesos no buscan, obviamente, un especialista. Yo siempre le digo a la gente, hay que especializarse. En Estados Unidos manejan mucho el concepto de farming inmobiliario. ujú, Especialízate en una zona. Empieza a sembrar ahí que eso va dando frutos, pero si tú tienes de todo y al final no sabes de nada, va a ser muy difícil que logres asesorar bien a tus clientes como realtor y además que puedas tener los resultados que quieres. Hoy en día en mi negocio solo atendemos inversionistas. Ay, Caro, es que yo quiero mi primera casa, la casa de mis sueños. Yo no soy la asesora para eso. No. O sea, si acaso, si te cae lo que tengo en portafolio y te gusta, perfecto, pero yo no vendo propiedades de primera vivienda, yo no es lo que yo estoy buscando, no es lo que quiere mi negocio. Yo asesoro inversionistas, hablo de números, sacamos rentabilidades y vamos para adelante. Entonces, sí estoy muy especializada en el mercado, en un nicho específico, porque eso hace que uno se vuelva más experto. correcto, Yo a veces le digo a la gente, y tú lo decías ahorita, claro, es que hay asesores que tienen propiedades y no las venden, es que no hacen un estudio de mercado para establecer el exacto, precio del inmueble, ajá, es que no tienen ni idea cómo promocionar la propiedad, es que en realidad no han ni identificado, no saben ni siquiera
cuántas propiedades hay disponibles en el sector, cuál es la propiedad más cara, cuál es la propiedad más barata. Cualquiera que venda un inmueble usado debería saber en el mismo edificio, en el mismo condominio, cuántas propiedades hay disponibles para venta, cuál es la más cara, cuál es la más barata, hace cuánto están disponibles para venta, cuál es ese tiempo de vacancia, cuánto tiempo demora una propiedad en venderse. Y ahí se crea la estrategia de comercialización y la estrategia con un propietario para que el mismo propietario que también pone objeciones pueda entender que si requiere vender su inmueble en el menor tiempo, en el mejor precio, también se tiene que crear una estrategia. Exacto, exacto. Wow, no, eso está, bueno, esto es oro molido. A mí, bueno, a mí realmente yo he trabajado con todos. O sea, yo tengo una carrera de 8 años y resto, pero he trabajado con todo y con todo. Y últimamente estoy haciendo eso, especializarme. Y es curioso porque en este podcast siempre estamos trayendo a los mejores referentes con todas las experiencias y demás. Entonces, esto es un aporte de valor buenísimo porque hoy en día se están moviendo mucho las inversiones, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y Sí. quieren obtener esa libertad financiera, pero quieren hacer las cosas correctas, quieren saber dónde van a colocar su dinero y cuál es el crecimiento en X tiempo que le va a generar y cómo hacer, porque hoy en día ya no es tan sencillo, o sea, ¿qué hago yo para colocar una propiedad de $200,000 en República Dominicana? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde tengo que dejar el dinero? ¿Cómo lo envío? Si con un Scrum, si con una asesoría, ¿hay alguien que me pueda administrar? ¿Hay alguien que me puede estar tirando todas las tendencias del mercado, cómo va evolucionando y el crecimiento? ¿Alguien que me pueda asesorar cómo hacer un contrato? ¿Alguien que me pueda decir cuáles son los inquilinos que están ahí? ¿O realmente un Airbnb? ¿Alguien me puede decir eso? Entonces, hoy en día necesitamos ser especialistas para poder dar esa información. Ahora, ya estamos ya casi finalizando, Carolina. Esto se ha ido muy rápido, pero ha sido sumamente provechoso. Si usted, por ejemplo, iniciara hoy, el día de hoy, no importa su carrera, no importa su trayectoria, si usted volviera a iniciar hoy porque se quedó en cero o está en cero y quiere volver a iniciar, ¿qué haría? ¿A dónde te irías? ¿Y con quién lo harías? Bien, ¿qué haría si empezara de cero? Lo primero, crearía marca personal. Y esa marca personal está amarrada a conectar con la gente. Haría un listado completo de cuáles son las principales preguntas, miedos, deseos y problemas que tiene el nicho al que quiero dirigirme. Volvemos al ejemplo del inversionista. ¿Qué le preocupa al inversionista? ¿Le preocupa la inflación, la situación de su país? ¿Le preocupa la moneda, la evaluación de la moneda? ¿Le preocupa la rentabilidad que pueda generar una propiedad? ¿Le preocupa la proyección de valorización? Eso le preocupa a un inversionista. La tranquilidad y la seguridad que pueda tener en su inversión inmobiliaria. ¿Le preocupa la liquidez? ¿Qué tan rápido puedo salir yo de esa inversión en el momento que necesite el dinero en efectivo? Le preocupa la ubicación y empezaría a hacer ese listado y empezaría a generar contenido con ese listado de objeciones, preguntas, deseos y miedos que tiene mi cliente. Porque esa es la forma más rápida de conectar con él, entendiendo qué es lo que él necesita escuchar, no es lo que yo quiero decir, es lo que él necesita. Eso sería lo primero que hago. Genero contenido orgánico, porque si estoy empezando desde cero no tendría para pauta. Empiezo a generar contenido orgánico en multiplataformas. Ujú. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, es completamente gratis. Haría ediciones en CapCut, o sea, yo misma haría todo, haría ediciones en CapCut. En las mismas plataformas hoy en día nos permiten editar, hacer efectos, poner subtítulos. Todo eso lo puedo hacer de manera gratuita. Eso sería lo que yo empezaría a hacer. Y sumado a eso, daría un call to action para que las personas pudieran reservar conmigo una asesoría de inversión completamente gratuita. Lo mismo sucede para aquellas personas que se enfocan en vender propiedades para vivir. Hablaría sobre créditos hipotecarios, diferencias con el leasing habitacional, requisitos para un crédito hipotecario, cuánto debería ganar para comprar una propiedad de tanto valor, qué necesito para comprar una propiedad sobre planos, qué necesito para comprar una propiedad terminada, qué es mejor inversión, todas las preguntas que tiene la gente. Todas las preguntas yo cogería a mi familia, amigos y de todo, ¿cuáles son las preguntas que tú tienes de bienes raíces antes de comprar?
y haría contenido que responda a esas preguntas. El contenido se hace de manera constante. Entonces, los algoritmos premian la constancia. Debería salir un video diario por lo menos. Caro, el primero va en una semana. Caro, es que casi lo ve mi mamá y mi hermano. No te preocupes. El algoritmo va a premiar la constancia. Ujú. Al día 20-25, un video va a tener 20.000 reproducciones. No te afanes por eso. 1 millón de reproducciones. Es el que menos piensas. En cualquier momento, un solo video es el que te dispara. Eso va a permitir que además, pues ya con contenido orgánico, ya empiezo a posicionar marca. Yo digo tener la vitrina bonita, entonces que la gente vea en tus redes sociales cosas acorde a lo que tú eres y a lo que tú quieres proyectar, ¿no? Yo le digo mucho a la gente, yo brokers y realtors en bikini, eso es lo que tú quieres mostrar, o sea, pues, no, o sea, con todo respeto, no digo que no, pero Ujú. pues, ¿cómo te perciben las demás personas? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar de ti? Entonces, yo me muestro muy auténtica, yo en mis redes sociales soy yo, pero no paso esa línea de cómo no quiero que me vean. Así de sencillo. Entonces, mucho cuidado con la percepción que tienen otros de ti. Yo me acuerdo que incluso en mis peores momentos de crisis económica, yo me aseguraba mucho de salir de mi casa muy bien presentada. O sea, la gente no tenía ni idea que no teníamos ni para el mercado. Yo salgo de la puerta y yo estoy regia. O sea, yo tengo un porte de éxito todo el tiempo. Ajá, Sea, lo que perciben los demás de mí tiene que ser, es que Caro es una mujer exitosa. exacto. A nadie le importa si tú no tienes ni para comer, pero la percepción que tienen otros de ti allá afuera tiene que ser impecable. O sea, a mí una vez me corretearon con un portafolio creyendo que tenía un portátil para robarme y llevar un montón de papeles. La gente no tiene ni idea. Usaba hasta réplicas y cosas así en ese momento, porque yo entendía que mi presencia, mi presentación era fundamental. Hay una frase que yo uso mucho y es como te ven, te tratan. Entonces, la percepción que tienen otros de ti determina también tu capacidad de influir en ellos. Capacítate. Hoy en día hay mucha información en Internet, en ChatGPT. Usa, ¿qué tiene que saber un realtor sobre inversiones para poder asesorar? Empieza a hablar sobre eso. Claro, es que yo no sé nada de inversiones, pues por eso mismo empieza a estudiar, empieza a aprender. Eso está feo. Ya, y ahí se va desencadenando, obviamente, todo eso sería lo que yo haría si tuviera que empezar desde cero. He empezado muchas veces desde cero, Carol, y Sí. al cabo de 3 meses, 6 meses, yo ya estoy disparada Volvió otra otra vez. vez. Exacto, Claro, exacto. es muy rápido, es muy, Sí, muy fácil para mí ya hacerlo, ya conozco el camino, ya conozco la ruta. De hecho, parte de lo que nosotros hablamos en la academia son de 3 pilares que tú necesitas, y es tener la mentalidad correcta, creer que puedes exactamente. hacer las cosas. Henry Ford tiene una frase que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no, Solo estás si crees que no cierto. puedes. Correcto. Si tú crees que eres un fracasado, que no sirves para nada, que nada te funciona, sí, Eso es lo que eso crees. es cierto, sí, sí, sí. Todo lo que tú digas es cierto. Exacto. Pero si tú dices, soy poderoso, soy capaz, estoy Ujú. haciendo cosas grandes, esto solamente es un proceso, soy el mejor, eso también tu mente lo va exteriorizando en lo que tú ves allá afuera. Entonces, ¿qué te dices? ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Cuáles son tus limitaciones frente al dinero, frente a las ventas? ¿Eres de los que dice, esto está jodido o yo qué voy a hacer para eso? 2022, yo empiezo a vender República Dominicana cuando en el mercado de Colombia estaba completamente paralizado por las elecciones. Oh, wow. Nadie quería comprar y vender. Los que estaban vendiendo estaban ponchados. Nadie quería comprarse y saber si un presidente de izquierda se iba a subir. Aunque no pasara nada, se genera mucha desinformación en noticias que hace que la gente se detenga. Ujú. ¿Qué hice yo? Saca tu patrimonio, empecemos a vender en el extranjero. La gente no quiere comprar en su país. Ah, pongámosla a dolarizar su patrimonio, que vaya a vender. Sí, claro, y la misma comunicación que tenían. No se sabe qué puede pasar. Lo mejor que puedes hacer, diversificar patrimonio. Saca tu patrimonio para Panamá, para República Dominicana. Entonces, es qué comunicación tienes y la mentalidad fundamental. ¿Qué te estás diciendo todos los días? Si tú dices, tengo una vida de mierda, pues sí, te creo y eso es lo que vas a tener. Pero si tú dices, soy exitoso, soy, mi novio me dice a mí, ¿cómo te llega dinero todo el tiempo? Es que yo soy una fuente de imán, yo soy Así atracción del es. dinero. Ah, y él dice, oiga, si es que le llega, o sea, está saliendo un negocio, está saliendo, es que yo atraigo el dinero. O sea, yo Exacto. no digo, hay frases que la gente dice y que yo decía antes, es que el dinero se me va como agua, se me va entre las manos. Pero es No, que lo que usted lo dice. que tú dices es tu realidad. ¿Yo qué Exacto. digo? No, yo soy exitosa, a mí el dinero me persigue, todo el tiempo me está llegando dinero por diferentes fuentes. Y eso es lo que yo veo en mi realidad. Entonces, la mentalidad, mira,
es lo fundamental que crees que eres y que crees que puedes tener como resultados y es brutal. Lo segundo que trabajamos nosotros es el conocimiento. Si hay un lugar donde todavía no has llegado, es porque aún hay algo que no sabes. ¿Quieres llegar a tener independencia, libertad financiera de tiempo y espacio? Ok, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué conocimientos nuevos vas a tener? Entonces, yo contrato muchos mentores, yo invierto mucho en mi educación, pero si no tuviera un solo peso, utilizaría inteligencia artificial y toda la información que hay en Internet y por lo menos me capacitaría 1 hora al día. De hecho, todavía lo hago. Yo soy muy ñoña, tú me ves a mí en eventos, en una cosa y en otra aprendiendo y soy de libreta en mano escribiendo. Sí. Y lo tercero, entonces primero mentalidad, segundo conocimiento y Conocimiento, tercero, ¿qué herramientas necesito? las herramientas. Ok, Sí. entonces, ¿qué tipo de herramientas pueden hacer que mi trabajo sea mucho más fácil y más rápido? Tenemos meta ads, todo lo que son, Redes por ejemplo, sociales. redes sociales. Adicionalmente a ello, es que no me queda tiempo para publicar. Yo siempre le digo a la gente, Meta tiene una opción gratuita que es el Business Suite de Meta, que te permite Ajá, planificar las publicaciones de toda la semana. O sea, no te exacto. pongas excusas. Tú decides si te pones excusas, si te pones pretextos o si por el contrario haces lo que tienes que hacer, busca soluciones. ¿De cuál eres tú? Yo siempre le digo a la gente, es que o eres de las excusas o eres de las soluciones, punto. Ajá. A mí mis hijos me llegaban con un problema, yo les enseñé a ser totalmente autónomos. Mis hijos llegaban con un problema y mamá, tengo un problema, es este y ese. Bueno, ¿y cuál es la solución? Es un problema. Se metió en el problema, Investigue, ¿cómo lo vamos a búsquese, solucionar? haga, exacto, A mí no me traiga un problema sin solución. Si usted me exacto. trae un problema sin solución, el problema es usted. Y se lo digo al equipo de trabajo. O sea, y suena feo, Carol, pero yo le digo a mi equipo de trabajo, si tú me traes a mí un problema sin la solución, el problema no es el problema eres tú. Ujú, Si tú no eres capaz de solucionar tu vida, las situaciones que se te presentan a diario, el problema eres tú. exacto, exacto. Cambia por Wow. completo la perspectiva. Entonces, ¿qué herramientas me ayudan a mí a hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más rápido para poder tener mejores resultados? Entonces, al final, Ajá, las herramientas tenemos inteligencia artificial, tenemos ajá, chatbots, tenemos ajá, CRMs, tenemos redes ajá, sociales, tenemos las ads en Meta y en YouTube. ajá. Tenemos diferentes herramientas que nos permiten acelerar los resultados. Para mí, el marketing digital es brutalmente poderoso y nos ha permitido avanzar rápidamente. Excelente. Hoy, Carolina, bueno, usted no tiene idea lo agradecida que estoy con su presencia, con su historia, con su resiliencia, con todo el conocimiento que usted ha adquirido. Realmente, bueno, es una bomba, pero explosiva todo eso lo que usted nos ha dado el día de hoy. Ya nosotros terminamos, más bien nos pasamos un poquito más del tiempo, pero estoy agradecida realmente. Yo la bendigo mucho. Yo espero que esta comunidad del podcast Real Estate Sin Fronteras aproveche todo este conocimiento porque efectivamente nosotros tenemos que hacer esos cambios, tenemos que ir por eso. Y todo lo que usted mencionó es tan, o sea, yo me veo tan identificada realmente, entonces, vamos a dejarlo acá. Igual manera de si quieres venir de nuevo a la comunidad y darnos, pero asimismo, Carolina, yo te doy las gracias y entonces a toda la comunidad y a toda la audiencia que lo va a ver en la pregrabación o incluso lo está viendo en este momento, vamos a dejar la información aquí abajo en estos canales, en donde te vas a encontrar la información de Carolina Ochoa, las redes sociales, en donde la puedes contactar para su academia, sus empresas y a ti, inversionista, cómo puedes hacer para poder invertir en el extranjero. Búsquenla porque ella tiene todas las herramientas y todos los proyectos que ustedes necesitan. Asimismo, te dejo la información mía con su servidora, también estoy para servirle desde Costa Rica y te dejo la información de Intreazo, que es la institución en donde se están certificando los agentes de bienes raíces para poder tener un mayor respaldo y poder hacer negocios internacionalmente. Entonces, muchísimas gracias a toda la comunidad que se está conectando el día de hoy. Carolina, muchísimas gracias. No sé si quieres decirle algo a la comunidad. Nada, yo aprovecho este espacio, como todos los que tengo siempre, para darles un gran consejo y es que cuando ponen a Dios por primero en todas las cosas de su vida, todo les saldrá bien. Así es, así es. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, con esto nos despedimos para vernos de nuevo en un próximo capítulo más del podcast Real Estate Sin Fronteras. Un gran abrazo, les saludo. Gracias, Carol. Chao, chao.